Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Un libro que lo lleva a uno a tomar una decisión importante. De eso se trata la historia de hoy con Pocho. Disfruten. Baby, bueno, tú me vas a contar una historia. Sí, una historia bien curiosa, la verdad. Arranca de una. Pues yo cuando pillé como el podcast, Nat, como que de una me remitió pues a muchas cosas en realidad, obviamente cuando uno está como tan metido en el mundo de los libros y todo Ujú, eso, pues historias habrá infinitas. total. Pero digamos que ¿Pensaste en alguna en especial? sí, o sea, Sí. pensé en algo en específico porque pues la manera en la que yo entré al mundo de los libros fue bien particular y esa es como la La historia que historia. quisiera contar en este Ujú. momento. ¿Y eso cuándo Y pasó? ¿Estabas dónde? eso fue cuando estaba en 11. Ok, en el colegio. En 11 en el colegio estaba como por razones aleatorias decidido a estudiar filosofía. Ok. Yo en ese momento no leía, pues nunca leía. O sea, Y tú como que nunca, leías así las cosas que mandaban en el colegio tampoco. Ni mierda. casi no. O sea, me gustaba las clases sociales y la clase de filosofía y leía pues como los Ujú, documentos, pero digamos que no nos ponían a leer libros como tal, pues ok. eran paginitas muy breves pues que uno se tenía que leer y ya dedicarse a hablar mierda, que es Sí, nuestra sí, sí, labor sí, pues sí. a fin de cuentas. Y, pero entonces yo pues decidí estudiar filosofía motivado porque no sabía qué más hacer, no me Ok. gustaba nada más, sentía cosas muy chimbas en la clase de filosofía y yo dije pues bueno, lo único, pues si esto me hace sentir así acá en el colegio, pues Bien. probablemente en la universidad también. Ujú, Cuando yo le conté pues a mis papás que quería estudiar filosofía, de alguna manera pues los tomó por sorpresa. A ok. todo el mundo en realidad, pues como que, Y como que un poco de contexto ahí de tu familia para entender por qué los tomó por sorpresa. Tus papás son... ¿Qué? no, o sea, mis papás no es que no lean, ellos de hecho nosotros tuvimos, pues siempre tuvimos alguna biblioteca en la casa, Ok. libritos, recuerdo que mi madre coleccionaba los libros de Alessandro, Ok. que son como, es que no recuerdo el autor, pero son como estos libros sobre el Imperio Romano. Ah, sí, sí, sí. Eh, es un autor muy famoso, no recuerdo quién es, pero son libros bonitos, como que siempre tuvimos pues una biblioteca. Y Y pues entonces, ¿por qué los tomó tan por sorpresa? O bueno, porque también porque quién... imagínate Troy Bolton decidiendo estudiar filosofía, weón. Como que Listo, listo. obviamente, o sea, yo en el colegio me dediqué fue al fútbol. Ok. Y yo vivía era como para eso. En algún momento tuve pues mis decepciones y mis cosas y pues estuve muy perdido como durante 2 años, como que no sabía qué hacer y de la nada dije, no, pues voy a estudiar filosofía. Hmm, Y ok. obviamente pues siempre está el miedo como prejuicioso, de alguna forma, y de otra manera no. Y es que pues estudiar filosofía, entonces el mundo de las drogas y la Ujú, calle y ujú. no sé qué, que en cierta parte tiene razón ese prejuicio, casi todos lo cumplimos. Ese, sí, todo hay que decirlo. Sí, sí. Pero pues sí fue como raro, como bueno, ¿y usted por qué quiere estudiar eso? Y yo no, pues es que a mí me gusta, yo siento que me gusta, yo sé que yo no leo ni nada, pero a mí me va bien en esas clases y creo que de pronto Ujú. ahí puedo, puedo dedicarme pues a algo en lo que me vaya bien. Y que te Eh, guste, ¿no? Sobre todo sí, era como el...
la motivación. Sí, pues como que igual era un gusto dudoso en ese momento también, como Marica, más, como todos los gustos que uno tiene a esa sí, edad, huevón, sí, porque uno que va a saber realmente qué quiere. más motivado por cierta intuición o algo así. Ok, ok. El caso fue que en una de esas conversaciones mi mamá me dijo, ve, nosotros tenemos un amigo, bueno, nosotros pues hablaba de mi papá y ella, que ya estaban Ujú, separados, ella, nosotros tenemos un amigo, o teníamos un amigo en la universidad que se llama Víctor Raúl Jaramillo, y mm. él es profesor de filosofía. Yo creo que tu papá de pronto puede tener el contacto de él, escribirle, pero de una vez le digo que bacano conocerlo, pero ese man está loco, así. Que eso es una una Sí, advertencia muy común entre la gente que estudia filosofía o la gente total, que hace filosofía, ¿no? total. Y yo dije, marica, ¿cómo así? Entonces, pues fui y le pregunté a mi papá, como, Pepa, mi mamá me comentó de este man, Víctor Raúl Jaramillo, que es amigo de ustedes, vos tenés contacto con él, y él como, parce, Víctor Raúl Jaramillo, ¿cómo así? Eso se empezó a crear así como una nube, como un mito para mí, y yo, ay, marica, y él me dijo, bueno, hágale, pues le voy a escribir, a ver si lo Si se pegan una conocemos. conversada, ok. Ajá, para que él te diga qué es la filosofía, no sé qué, pero me dijo lo mismo. Pero ese man está loco, pilas, no Ok. sé qué, quién sabe, yo no sé dónde esté viviendo, no sé qué. El caso fue que logramos conectar con él y el man como que un día le dijo a mi papá, sí, cáiganme a la casa, yo sigo viviendo en Ujú, la misma parte, en San Javier, con mi mamá, no sé qué. Una noche fuimos. sí. Y, parce, yo no lo había buscado por internet ni nada, como que creo que igual en esa época uno no era tan así yo no era Ujú. tan así de buscar y como chismosear en internet. Y lo decís porque era una persona, es una persona muy famosa, ok. O sea, me estás dando un nombre que yo debería reconocer porque hasta ahora no lo he Ya te reconocido. va a contar. Ok, ok, ok. Entonces, parce, cuando abre la puerta de una casa así súper misteriosa de esas que uno ve desde afuera y uno dice, uy, marica, ahí vive una bruja, weón, una señora así de esas oscuras de esos barrios que alimenta a los cuervos, marica. Y efectivamente abre un man, parce, así mera vuelta, con el pelo súper largo, despeinado, las uñas Ok. larguísimas, pintadas de negro, y yo, ay, gonorrea. Ocho. Y si, parce, ¿cómo así? Este ¿Qué man es es mi esto? referente para ir a estudiar filosofía. Bueno, entramos a la casa y entonces pues resulta que el man es el fundador de una banda de black metal, thrash metal, ultra metal, como un género que se inventó en Medellín así en los años 80 y 90, una banda muy Ok. famosa que se llama Reencarnación, Reencarnación. que dentro Ok, del gremio pues del metal y eso es una banda muy importante en la historia de Medellín. ok, ok. El man, pues tenía esa banda y además estudió filosofía en la de Antioquia, doctorado, era profesor, no sé qué. Y el De man, filosofía. sí, Ujú. y el man pues nos empezó a contar que hace poco había salido del hospital, que había estado internado, que el man pues Mm. como que sufría algo así como de esquizofrenia. Ay, gonorrea. Parce, y la casa, pues todo esto te lo estoy contando así, pero esa casa era súper oscura, como yo estaba un poco como, ay, parce, ¿yo dónde estoy? O sea, Muy como así, yo voy a azarado. estudiar esto. El man Sí. listo como que nos recibió en la sala y nos dijo en un momento como, bueno, venga, les muestro pues. Y nos llevó a su biblioteca, como Ajá. su biblioteca especial. Y la idea del man era un poco como mostrarte a grandes rasgos que era la filosofía, ¿ok? Sí, pues como que mi papá le dijo, Pocho, como que quiere estudiar filosofía, para que le hables de cómo es la vuelta. Ok. Ujú. Y entonces nos llevó a su biblioteca y literal era, eso fue muy impresionante porque eran dos paredes llenas de libros completamente. Ujú. Una de las paredes, todos los libros, todos sin mentirte nada, todos decían muerte en el título. No, Y en la otra pared todos decían locura. no Y yo, te ay, creo, qué parce, putas. ¿qué es esto? Y ese man así,
con su aura así súper brujo. Pocho, ¿qué es esa Y ese man, introducción? parce, contándome la vuelta, entonces que él estaba trabajando pues eh, como ayudando a los pacientes de enfermedades terminales. Eso se Ujú, llama como tanatología y es como ayudar sí, a los pacientes terminales como a hacer su duelo. ok. Entonces como que el A man les morir un hablaba de poco. la muerte y de la vuelta y los ayudaba Ese era su como. tema, pues. Sí, su tema era la muerte, la locura y estaba trabajando en eso en ese momento. Mm, Para mí todo era muy impresionante, yo estaba como medio asustado y el man pues no era como una persona gentil, pues como conversador bacano, el man era brusco ok. y como que intimidante y yo era ahí como, ay Y marica. solo además con el look ya era muy Claro, intimidante. sí, yo, ay, parce, ¿qué es eso? Bueno, el man nos llevó como a otro salón donde era como su estudio, pues como que tenía ahí. Y cogió cualquier libro y me dijo como lea en voz alta. Así, Ay, así con como lea en voz alta, a ver yo veo si usted sí sabe leer. Y yo, ay, ¿Cómo marica, ¿cómo así? Y así? yo empiezo a leer en voz alta y el man, no, 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 usted no sabe leer. ¿Usted sí está seguro de que quiere estudiar filosofía? Y yo, parce, asustadísimo, y yo, no, pues, no sé, es que no, Pero es ¿qué que es no esa se lee, prueba así tan no se rara? lee así, tan, tan, tan. Y bueno, ¿y qué entendió? Y yo, pues, me puse a leer una cosa, yo no sé, de Deleuze o alguna vuelta así súper No, densa, marica. y yo, no, pues, la verdad no entendí nada, es que no, yo no sé, yo no le veo a usted como mucho, así, como yo no creo que Pero usted, ¿qué que es usted va a eso, estudiar ne? filosofía. Y yo, ay, madre. Bueno, estuvimos ahí un rato y como que listo, ¿no? Todo bien. Antes de salir, el man cogió como de otra bibliotequita y me dijo, vea, le regalo este libro. Y Mm. era un libro como que él había como impreso, como era ¿De él? una Ok. fotocopia, ¿no? De un Ah, ok. libro que se llamaba Pequeña Filosofía para no filósofos. Ok. Y me Ok. dijo, vea, llévese eso y mire a ver. Bueno, que eso ya tiene más cara de ser una introducción, porque es que lo otro, si Ajá. la vas a meter a Deleuze de Claro, una el man vez. fue súper intimidante y súper brusco, pero luego como que, vea, le regaló este librito, Ujú, yo creo que le puede gustar, como que ahí sí yo sentí como, ah, bueno, bacano, pues, y ya, y nos ok. fuimos, y yo me fui como, ay, parce, ese es Todo mi futuro, desanimado. ese no, desanimado no, pues no llegaba a ser desanimado, era más como un miedo también, como, parce, qué raro, yo no conocía a nadie que estudiara filosofía. O sea que te viste de alguna forma como muy representado a futuro ahí, pues. Claro, pues si esa era la única persona, además de mi profesor de filosofía del colegio, que yo Ujú, ujú. conocí, que se dedicaba a la filosofía, era mi referente, pues era un referente muy directo y para mí fue un poco intimidante, como asustador, como que marica, Claro. entonces ¿será que lo que dicen mis papás es verdad? ¿Será que me va a enloquecer? ¿Será que qué me va a pasar, weón? ¿Será que si estudio esto? No sé, qué vuelta. Caso es que, bueno, llegué pues al colegio esos días y empecé es que a llevar un libro. Empecé a llevar Ok. el libro que para mí y para todo el mundo pues era Era raro. una sorpresa. Como ve, y este man porque ya no se para del puesto a molestar, sino que se está leyendo es que un libro, el hijo de puta. Oye, sí, ¿y por qué te encarretó tanto? ¿Por qué tan rápido? Porque Parce, también ese pudiste haber libro, cogido ese mira libro y que. haberlo dejado ahí tirado. Sí, sí, pero entonces para mí fue como un reto, como bueno. Este man me regaló esto y yo estoy tratando de decidir, como que estoy tratando de decidir, pues tengo que meterme a esta vuelta a ver Ok, sí o sí ok. no, pues como que era la única manera de saber si me iba a Ujú, gustar o no me iba a gustar, como que sentí que ese libro me lo entregaron así como muy, este libro es como vea, esta es su tarea por ahora, mire a ok. ver qué hace. Y Y un yo poco lo dije, que te iba a bueno. ayudar a tomar esa decisión. Sí, sí, Ujú. claro, después de esa experiencia tan intimidante, yo dije, bueno, el libro de pronto es más amigable. Y empecé a leer y pues yo recuerdo que yo me leí ese libro, parce, súper rápido. Ujú. Pues como que cada que se acaba la clase o teníamos algún rato libre como en el salón, yo me ponía a leer y me parecía como muy interesante.
Pilla Y que este sí era digerible, pues, sí podías sí, sí, entender un mira poco de que qué hace iba la poco, cosa. pues como que desde que hablamos para este podcast, como que me pude a revisar el libro, que no Ujú. recordaba muy bien, y, y me pareció interesante, pues como que evidentemente no es el mejor libro de filosofía de la vida, Pero no está hecho con ese propósito no tampoco. está hecho con ese propósito y me pareció bacano que pues el man está como narrando su percepción de la filosofía como en un viaje que él estaba haciendo, como mochileando o viajando por Europa, no sé, entonces el man decía, bueno, eh, estoy aquí sentado en no sé dónde, en qué parque Ujú, de Berlín por decir algo y esto me ujú. lleva a pensar en no sé qué y entonces el libro está como dividido en grandes temas de la filosofía, como Ok. la Y el man un identidad, poco reflexionando sobre esos sí, grandes temas. como la identidad, el amor, el yo, como el Ujú. lenguaje, el tiempo, como que, y hace ensayos, son ensayos muy breves, muy dialógicos, y que son interesantes y que tiene como muchos juegos de palabras. Siento yo que de pronto es un poco, sí, como algo muy didáctico, como algo muy Ujú. educativo, como el man. Y parece muy, como que responde muy bien al nombre del libro, ¿no? Sí, Efectivamente es eso. totalmente. Es como que, vea, yo le voy a mostrar de qué va la filosofía, a qué se han dedicado los y las filósofas en la historia, cuáles son las Ujú. preguntas que se hacen y cómo se han respondido y cómo me las he respondido yo, porque el man también habla mucho en primera persona. Y a mí eso Ok, me pareció interesante, claro. porque yo, aunque de pronto no me dedicaba para nada a los libros o a vueltas así, pues yo sí siempre tuve muchas voces internas, preguntas, como cosas que yo Ujú. me hacía y que de pronto no encontraba con quién conversar tampoco eso. Y que tal vez por eso me interesaba tanto la clase de filosofía, cuando el Claro. profesor nos hablaba y nos decía cosas Y la raras. filosofía en general, como que esa Claro, posibilidad de lo que entrar pasa es que en a... ese momento yo no sabía qué era la filosofía. A uno le dan Claro. clases en el colegio, pero a uno no le dicen como, esto es las matemáticas, esto Ujú. es las ciencias naturales. No, a uno le dan la clase y ya, no es Total. como una epistemología, pues como que uno no entiende qué es una materia, qué es una ciencia, uno no entiende nada de eso, y menos qué es la filosofía. Un man ahí Total. todo raro diciendo cosas raras en clase, pues para uno era muy abstracto, pero a mí eso me llamaba. Y ese libro me ayudó como de alguna forma, validar, validar Esa mis decisión. cuestionamientos, Ok. como mi personalidad. Siento yo que yo estudié un poco filosofía más porque sentía que iba con mi personalidad y no tanto como por querer estudiarla, ¿sí me entiendes? Pero eso está chimba porque también, pues siento que lo que estás diciendo es que lo hiciste un poco más como porque estaba en sintonía con lo que sos y no con lo que podías o Ajá, no hacer, no sí, tanto con el exacto. hacer, sino con lo que te define, Exacto. pues. Y, Ujú. y evidentemente, pues creo que uno entiende cuál es el hacer de la filosofía muchos años después de Claro. empezar a dedicarse a eso. Porque también hay muchos vicios pues en las facultades y en los profesores que de alguna forma te hacen creer que la filosofía no es un hacer Ujú, y ujú. que uno está medio embalado en la vida igual por haber estudiado filosofía, que tiene que mirar a ver qué hace porque el filósofo no hace, sino que el Claro. filósofo piensa. Y eso es Ujú. una gran mentira, parce. Yo cuando entré a la facultad, yo me di cuenta que no era de pensar, Ok. o sea, que no se trataba de pensar, sino de vivir, de conversar, de Ok. conocer personas. Y por eso como que de alguna manera yo Más como de relaciono, ser. sí, Ujú. relaciono mucho la filosofía y relaciono mucho los libros porque yo nunca fui como, no, los libros no llegaron a mí a través de mí mismo, sino que siempre los libros y la filosofía llegaron a mí a través de otras personas. Entonces para mí la lectura, la escritura, la filosofía, como que para mí
siempre tiene que ver con la amistad. Siempre es una cosa que está ahí ligada. Esto que decís que llegó a través de otras personas, ¿sentís, por ejemplo, que la filosofía llegó como a través del profe de filosofía del colegio? ¿O porque esta Total. decisión que me decís que te preguntas viene, si viene de vos mismo, ¿no? Claro, es algo que yo dije, bueno, de pronto esto me gusta, de pronto puedo dedicarme a esto, pero si yo no hubiera tenido un buen profesor de filosofía, Claro, pues nunca hubiera pensado en esa posibilidad. claro, claro. Porque igual fue más como un referente. Este profe de filosofía fue como una persona que nos miraba a los ojos y que como que para mí fue muy impactante y yo en ese momento decía, a mí me parece muy chimba esta persona. Ok. Más que la filosofía o lo que sea, me gustaría poder conversar con más personas así. Era algo que Y yo entonces pensaba. empezaste a leer este libro y te encarretaste con este libro rápido y cómo avanzó todo el tema de decir, bueno, esto sí. No, mira que el profe de filosofía se fue a mitad de 11 Ah, y él como tenía, digamos, una relación bacana con todos nosotros, nos dijo, bueno, esta es la última clase que les voy a dar, le voy a decir algo a cada uno. ujú. Y cuando llegó a mí, el man me dijo, usted tiene que estudiar filosofía. Yo nunca Ah, hablaba con él porque a mí él me intimidaba, yo no era capaz de quedarme solo con él. ay, Y no. él me dijo, usted tiene que estudiar filosofía. Yo siento que usted, no sé, comprende las cosas o atravesó mis clases de una manera bacana, interesante, Qué lindo distinta al resto de pollo. personas. Y yo sé que usted no, de pronto no se imagina tanto ahí, pero yo creo que le puede ir muy bien. Y Hágale. vos paralelo también haciéndote esa pregunta, ¿no? Claro. Y yo, bueno, parce, yo lloré, ese día yo lloré y todo como que fue muy Ah, impactante, como porque uno está muy perdido y a uno en ese momento le asusta mucho también como salir del colegio, ¿qué hago? ¿Será que sí total, soy bueno para lo que sea lo que que haya que sea. hacer? Porque si uno no tiene ni idea de nada, de qué viene Total, después del colegio. Y sí. recibir ese tipo de comentarios, pues es bacano. Y yo dije, no, pues ya, si Parce, este eso man le que cambió la admiro vida. tanto me dice que Mm. estudie filosofía, ya, eso es, ya, no lo voy a dudar más. Qué chimba, qué lindo ese mensaje. Sí, sí, eso fue bien bonito. Y mira que estos días, eh, pensando pues como en esta conversación, Ujú. recordaba mucho esa habitación, esa biblioteca de Víctor como locura y muerte. Sí, Y siento que, parce, qué puerta de entrada más chimba. O sea, como, qué vuelta que esa fue mi primer encuentro con un contacto, filósofo, ajá. como muerte y locura. Y como que me pongo a ¿Y recordar. sentís que algo ahí como que se ha, no sé si la palabra es cumplido, pero sentís que algo de eso, que como de ese primer contacto que tuviste con la filosofía, ha vuelto a aparecer desde que empezaste a estudiar? Como que esos temas, ese tema de la muerte, ese tema de la locura han sido de alguna forma presentes en tu vida en general y en tu investigación, en tu proceso académico, en todo. Totalmente, totalmente. Ujú. Pues siento que la primera enseñanza o como el primer mensaje o símbolo, no sé, como lo que me marcó más en la universidad fue como toda esta idea de la mortalidad, de Ok. entender que somos mortales. A mí eso me Ujú, marcó un montón. Fue ujú. como, parce, qué chimba sentir que somos mortales y entender que eso es lo que nos lleva como a vivir, ¿cierto? Ujú. Como si no fuéramos mortales no habría motivación para hacer nada, porque el tiempo Claro, es infinito, entonces pues, de hecho me ya habrá acuerdo tiempo. que en esa época, sí, exacto, en esa época que empecé a escribir, escribí algo como al respecto, Ujú. como si no nos, si fuéramos inmortales, ¿para qué hacer lo que queremos hacer? En cualquier Total. momento de la vida, en 3000 años, podría Ujú. hacer la comida que quiero hacerme hoy.
o podría ir a visitar el lugar que me parece interesante, o podría hablarle a Ujú. la persona que me gusta, como que no importaría nada. Y Claro. eso me pareció como una idea muy asombrosa, como, uff, parce, qué bueno haber encontrado en la muerte un motivo también para Para seguir. vivir. Claro, Ujú. porque también a manera de confesión, pues yo en ese momento también era una persona que de pronto tenía mis tendencias como depresivas o como, Ok. parce, yo no entendía nada. No Ujú, entendía ujú. nada del mundo, no tenía buena relación. Hablas un poco como al inicio de la carrera. Sí, como sí, en mis Ok. 17 18 años, como que Ujú, yo tuve como varias experiencias que me frustraron un poco, como en el colegio, como mi sentido de la vida. Y, y pues llegué a esto como sin esperarlo y fue una ujú. manera bonita como de encontrar de alguna forma algo que hacer y algo por lo que vivir también, como brutal que tengo un motivo para hacer las cosas y es que me voy a morir. Ujú, Y ujú. además, cada día que voy a la universidad, conozco un texto que me mueve Nuevo. las fibras, conozco un Ujú. nuevo profesor que me parece de mera vuelta o empiezo a hacer mi círculo de amigos que fue, parce, la verdad lo que más marcó pues como la carrera. A la final Claro, ahí, eso fue lo que valió la matrícula, mis claro. amigos y mis Ujú. Que además experiencias. también de cierta forma estaban todos alrededor de esa de esa pregunta o de ese interés por la filosofía, ¿no? O por las humanidades en Por general, la pues diciendo que no todos, literatura, la ajá. filosofía, pues siento que todos éramos un poco existenciales, Ujú. todos como desde su manera de ser. Y ahí llega, digamos, la otra palabra que es la locura. Como Claro. bueno, ya sabemos, ya acepto, ya entiendo que soy mortal. La otra cosa es que ya no quiero ser normal tampoco. Y como que luego cuando entraste a la carrera, tuviste ahí como un momento de... Porque yo siento que suele pasar con las humanidades que uno a veces como que se sube en una nube muy boba, pues, y no sé si tuviste un momento como de pensar luego en este libro de Pequeña Filosofía para no filósofos como una cosa muy baja, pues, o un libro como muy malo, ya leyendo lo que estabas leyendo y enterándote de lo que te estabas enterando. Pues mira que a nosotros como que bueno, pues, en las facultades de filosofía hay un vicio ahí y es como, es que esto no es tan filosófico, es muy literario. Ah, lo Como si, literario es malo. exacto, como si lo literario entonces es un adjetivo peyorativo para los Ujú. filósofos, porque como los filósofos trabajan es con conceptos y narran la verdad y no sé qué, entonces, no, la literatura muy bonita, como que Sí, sí, así. sí. Entonces libros como ese, ¿no? Bonito, muy literario, Muy no es bonito. filosófico. Ok, Y eso, yo creí en eso un semestre, ok, ok. porque fue como así que muy literario. Yo, a la final yo escribía literatura. A mí me Ujú. gustaba escribir, me gustaba más leer literatura que filosofía. Me gustaba el rap. Yo que iba a Ok, decir, no, es que el rap no es sistemático, no habla de la verdad, no es lo suficientemente filosófico. ujú. No, yo siempre de alguna forma tuve esa cuestión como por lo literario, entonces como que ese libro, aunque no volví a él, pues siempre lo tuve ahí como bonito hasta el momento en el que encontré a alguien eh, que yo dije, esta persona debería leerse ese libro, se lo voy a regalar. Ah, qué chimba, lo Claro, porque pasaste. también como, hey, ¿será que como que no sé, tengo como ganas de estudiar filosofía o me está interesando esa Ok, vuelta y yo igual devolviéndole a la vida como parce, vea, leas este qué libro. Este chimba. libro fue el primero que yo me leí y me gustó mucho, me marcó un montón. Vea, ahí se lo regalo.
Y justo también eso, como que, que decís que no volviste a él y me parece también como, bueno, igual era un libro tal vez al que no había que volver, era un libro que estaba ahí Ajá. para ese momento y hizo lo que tenía que hacer y ya. Sí, pues yo no soy como tan apegado, digamos, a los libros. Obviamente, sí siento que hay algunos libros que uno cada tanto se tiene que leer, Sí, sí, sí. pero son Ujú. muy particulares. Y si uno lo tiene que leer a cada tanto, pues eso no significa que uno lo tenga que tener siempre en la Siempre. biblioteca de la casa. A mí me Ujú, gusta mucho ujú. regalar los libros, a mí no me gusta prestarlos. A mí me gusta Ok, regalarlos como que, ¿le interesa el libro? lléveselo. Bueno, parce, me gusta un montón, dáselo, lléveselo. Pero ya sabe que le regale mero libro, léaselo, por favor, como que... Sí, sí, Y a sí. la final como que la biblioteca me parece, siento que uno tiene un apego bonito, interesante como al libro material, pero eso no significa para mí que uno tenga que tener la misma biblioteca toda la vida. Claro, Qué chimba como tener ese apego al libro, pero como también entender que se mueve, que todo el claro, y mundo eso. merece como Ujú. encontrar ese libro que yo encontré para ese momento. No sé, siempre me ha gustado eso. Total, y que finalmente también la biblioteca de uno, yo siento que por momentos se parece mucho como a lo que uno está atravesando, a lo que uno está Sí. viviendo y pensando, y eso muda, eso cambia todo el tiempo, eso se está moviendo, entonces que la biblioteca se mueva tiene mucho sentido. Y también es bonito cuando uno dice, ve, este libro que me leí hace 6 años y que ya no lo tengo, qué chimba volverlo a tener. Sí, Eso me ha sí, sí, gustado acá sí. en Bogotá, desde que vivo acá, pues he empezado como una nueva biblioteca, porque yo cuando Ujú. salí de la carrera tuve un impulso suicida casi y regalé todos los libros. Hijo de puta. Todos, no me quedé con ninguno, me quedé con Pucha. ese. Me quedé Ok. con el de la pequeña filosofía y me quedé Además con otro par. impreso por este señor, ¿no? Porque era Ajá, una edición así toda. claro, me quedé como con 5 libros. Wow. Y ahora que estoy acá como un poco más estable de nuevo, Ujú. he empezado como a construir una nueva biblioteca y diría que una buena parte de los libros que tengo en este momento son libros que me acordé, como, ay, Que parce, ya ese libro que tenías. leía con Marcelo, o tal cosa que Ajá. leí con el Fede una vez, como que, Sí, 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 y, y, sí. me y me acuerdo y les pregunto, ay, ¿cómo se llamaba este libro que leíamos que tenía tal poema o lo que sea? Y tan, y como que los he conseguido y A esos libros los buscarlo. quiero un montón. Como que Qué qué chimba chimba. tener ese libro que me hace acordar a cierto momento y Obvio. que en otro momento no era mío, no era para mí, no lo necesitaba leer y ahora otra Ujú. vez, como que eso Y me pasó. parece Ajá. bonito. Qué chimba, Pocho, qué chimba historia. ¿Algo Sí, más que quieras parce, añadir a loco. la historia? Mm, pues como hacer hincapié en que yo creo que, parce, lo bonito de los libros es que lo ayudan a uno como a salirse de la normalidad Ujú. y a su vez, qué vuelta a los libros que normalizan un montón de cosas. Que normalizan hábitos, que normalizan como maneras como que para mí eso no tiene sentido. Antes el libro te debería romper, el libro te debería hacer dudar, como que no te debería dar respuestas. Por eso me gusta esto y lo tengo siempre tan presente estas dos palabras, como la muerte y la locura. Bueno, ahí está. O sea, qué gran personaje este señor Víctor Raúl Jaramillo se llama. ¿Lo dije bien? Sí, agradecido Sí. siempre con ese man, parce. Gran personaje. Qué chimba. Mero, mero medium también ahí, porque fue una presencia Total, toda. Sí. total. Baby, te agradezco mucho que me hayas escrito, que te hayas animado a participar, que me hayas contado esta historia. Está muy bella y creo que es una historia de esas con las que uno se puede sentir identificado y pensar como, uff, parce, a mí me pasó lo mismo con esta o cual decisión, que a veces llega como un libro a decirte ahí como, sí, sí, por ahí es. Qué bonito eso, pues a la final, para eso es que por eso es que son tan necesarios estos espacios donde se graban estas conversaciones, creo yo. Ujú, ujú. Porque pues siempre habrá alguien esperando, parce, que le den como encontrar alguna respuesta, encontrar Total.
algún espejo, sí, que te alguna lleve al señal. infinito, parce, como, qué bonito, por eso quería participar también, nada, antes gracias a vos por tener ese espacio. Qué chimba, no, esperemos que llegue así como el libro que pasaste, seguramente llegó a la persona correcta. Este capítulo llegará a un par de personas correctas. Ojalá que sí, Un abracito, baby, y feliz resto de día. la buena, Nat, chao. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.